Hola, ¿qué tal? Es un placer saludarles. Soy Nacho Rodríguez y este es su programa El Aguijón en la plataforma El Chapucero Network de los hermanos Nacho y Mauricio Rodríguez. Y como todas las tardes noche me acompaña Publio Romero, nuestro coordinador editorial. Publio, está estallando todo, ¿no? Así es, don Nacho, vamos a platicar hoy un poquito, ya hemos abordado en varias ocasiones el tema de García Luna, pero vamos a ver cuáles son los daños colaterales, qué es lo que ha dejado pues sí, el embarradero, el salpicadero que hizo García Luna allá en Brooklyn. Vamos a hablar de dos temas, primero enfocados a las elecciones, sobre todo Edomex. Y también vamos a hablar de un bombazo que salió el día de ayer. Un subsecretario de la defensa en la época de Calderón confirma que Calderón pactaba con el narco. Y no solo eso, asegura que si bien Genaro García Luna era la cabeza de estos pactos, antes de Genaro, el principal era Juan Camilo Muriño, y aseguraba no se reunió solamente con la agrupación de Sinaloa, sino con todos, con los del Pacífico y sobre todo con el grupo delictivo de la letra. Vamos a empezar, don Nacho, con el tema de las elecciones. Vamos a ver qué es lo que pintan las diferentes encuestas. ¿Por qué? Porque es importante ver no los números, sino las tendencias. Casi en todas, al igual que en la última elección que vimos, que fue la de Tamaulipas la semana pasada, arrasó Morena. Delfina Gómez, por ejemplo, en esta encuesta de Mendoza Blanco y Asociados, ponen a Delfina con 54%, Alejandra del Moral con 35% y Juan Cepeda Hernández, que es el de Movimiento Ciudadano, con un poquito más de 10%. En cuanto a la de Reforma, que digamos que es la más chayotera de todas, 55 Delfina, 41 Alejandra del Moral y le dan 4 a Movimiento Ciudadano, 4 le dan a Cepeda, es decir, pues le bajan 2 puntitos en comparación a esta, a Delfina, y le suben 4 más a Alejandra del Moral, pero a pesar de esto, pues mínimo son 15 puntos la diferencia. Vamos a ver otro más. Este es de Pulse. Dice que Nueva Alianza tiene 1%, 8% tiene Movimiento Ciudadano. La Alianza va por México 36% y en el Edomex Morena Verde y PT 54%. Estas son 18 los puntos de diferencia. Vamos a ver la comparativa de cuántos puntos les dan a Delfina en casi todas las casas encuestadoras. 57 Daverumen, en Kroll 53, Covarrubias 58, Botia 54 y Ceplan 45, que es la que lo tiene más bajo, pero también es la que tiene más bajo al PAN, que tiene 23. Es decir, en el peor de los escenarios, Delfina Gómez tiene mínimo 18 puntos de diferencia. Y en el mejor de los escenarios, incluso algunas encuestas dicen que tiene más de 24 puntos en el Edomex. Con lo cual, pues vemos que esto aparte es antes de que se dé lo del caso de García Luna. Vamos a ver cómo en las próximas semanas, ya con las próximas encuestas, a ver quién dice que va a votar por el PAN o a ver quién dice que, bueno, que son diferentes. Finalmente, creo que lo que estamos viendo en estas últimas 2 elecciones entre Coahuila y Edomex es que francamente va a ser ya la despedida del revolucionario institucional, quien también se vio embarrado con este escándalo de García Luna allá en Estados Unidos. La verdad es que este conteo fue una vez que terminó la pre-campaña y se cerró. ¿Te acuerdas que hubieron eventos? Incluso mostraron Mauricio y Nacho cómo se multiplicaban, cómo se reproducían mediante Photoshop. Metían más gente en el evento de Alejandra del Moral. Increíble, porque además ella tiene el apoyo del gobernador, de alcaldes y de muchos operativos que pueden hacer hasta de la Ciudad de México. Sin embargo, no lograron acarrear a la gente suficiente, a pesar de tener todo el aparato desde el Mazo. Sin embargo,
Delfina Gómez, que también obviamente tiene respaldos en todo tipo. La verdad es que Delfina Gómez hizo un evento verdaderamente apabullante. Y bueno, estas encuestas ya reflejan lo que avanzó Delfina. Ya ves que antes le ponían 5 puntos, 8 puntos, 9 puntos, pero 15 no se los ponía. Sin embargo, aquí ya el hecho de que le den entre 10, 15 puntos y hasta 20, como tú bien dices, la verdad es que ya Delfina agarró el mismo camino, por decirlo así, de lo que sucedió en Tamaulipas. Sin embargo, después, a unos días, a horas que se conoció el veredicto del jurado que declaró culpable a García Luna y ha tenido que salir Calderón a medio decir algo que no dijo nada finalmente, fue duramente criticado hasta por Televisa en Tercer Grado anoche, y la propia Denise Merkel dijo, no, pues con esa carta, ¿cómo va a salir con ese texto? Entonces el presidente mismo exhibió la pobreza de decir yo lo hice y lo volveré a hacer, volveré a matar en la guerra contra el narco. La verdad es que Felipe Calderón ha acabado todavía de fregar la imagen del PAN, porque el hecho de que diga que renunció a su partido y que no es del PAN, la verdad es que no es así. Tiene en el imaginario popular, sabe que él fue presidente, que fue espurio, pero sobre todo que desató esta terrible guerra contra el narco, ahora que precisamente acusa de asesino Lorenzo Córdoba al ejército. La verdad es que el ejército fue mal usado, mal manejado por Felipe Calderón, ya que es era el comandante supremo y le tienen que obedecer. Pero la verdad es que el Felipe Calderón dañó terriblemente a su partido, al país. Pero bueno, ahora hablando de las elecciones locales de Estado de México y de Coahuila, ¿verdad? Lo dañó ahora vamos a ver, cuando inicien las campañas reales ya, unos días más, vamos a ver la manera en que dañó el veredicto de culpabilidad de García Luna al PAN, al PRIAN, y bueno, pues creo que Delfina Gómez va a tener todavía más respaldo real, y Alejandra del Moral se va a quedar un poco a la saga, y la gente no sabemos cómo se va a comportar, porque aparte de eso hay que reconocer que ha subido mucho en las encuestas Claudia Sheinbaum, y ahorita Claudia es una influencia generosa, digamos, noble, para Edomex, porque pues es que están revueltos ahí. Ya prácticamente Edomex es la Ciudad de México y viceversa, porque pues muchos de los que viven en la Ciudad de México o trabajan en la Ciudad de México, la verdad es que viven allá en el Edomex, pertenecen al Estado de México. Entonces, la verdad es que la influencia tremenda que tienen los medios, ¿no?, de informativos, pues es que la verdad es que en el límite, por ejemplo, ahí en la avenida Oceanía de la Ciudad de México y por el aeropuerto, pasando esa avenida ya estás en el Edomex, estás en Catepec, y luego pues no se diga Nesa, también está toda sobre el DF, lo antiguo DF y ahora Ciudad de México. Entonces, la verdad es que Claudia ha ido avanzando tanto, Sheinbaum, que también aporta popularidad, simpatía a Delfina Gómez, y también la está apoyando fuertemente con su presencia en algunos eventos, pero también la ha recibido, y eso también es muy bueno que aparecen las fotografías Delfina Gómez con Claudia Sheinbaum. Entonces, eso más el desprestigio total que trajo al PAN Luna, y el desastre del mal manejo declarativo de Calderón, de sus abogados, de todo este tipo de cosas, pues la verdad es que no nada más ahí afecta y daña la imagen del PAN como un partido de criminales y partido de asesinos y partido de corruptos y ladrones, no, porque aparte de eso tenemos que pensar que en el 24, y eso ya llegaremos a eso, pero no olvidemos que esto nada más es el impacto que va a tener en Edomex el desastre de haber declarado culpable a García Luna, y estaremos pendientes de las encuestas, no sé, a 2 o 3 semanas o al medio mes o un primer mes de campaña, y vamos a ver cómo se va a reflejar este
este desprestigio global, digamos, que tiene el PAN ahora entre la opinión pública nacional y la clase política, en fin, en todos lados. No hay manera de defender al PAN, no hay manera de defender, solamente en tercer grado se atreven a defender a García Luna, pero la verdad es que eso no cuenta porque la prensa internacional, fue un escándalo internacional y sobre todo Estados Unidos, pues no deja, digamos, lugar para que se dude o para que la sentencia, la condena de culpabilidad en cuanto a García Luna se pueda ocultar y pasar por alto en el imaginario y en la opinión pública nacional. Vamos al siguiente tema, don Nacho. Vamos a platicar un escandalazo que se da el día de ayer. Ya hemos escuchado cómo intenta Felipe Calderón lavarse las manos. Ya hemos escuchado pues cómo están pidiendo la dirigencia de Morena, el mismo presidente López Obrador. Todo el mundo pidiendo que pues ojalá y cante García Luna y que también pues se investigue y afronte las consecuencias el mismo Calderón Hinojosa. Ya lo había dicho Calderón, incluso ahí con Loretito, que de ser sentenciado García Luna, él va a asumir las responsabilidades que tenga que asumir. Queremos y le tomamos la palabra y queremos que pues se lleve a cabo esto. ¿Qué es lo que pasa? Que el día de ayer sale un ex subsecretario de la Defensa, es decir, el segundo al mando en el ejército durante el sexenio de Calderón. ¿Qué es lo que sale a confirmar? Lo que dice es de verdad impresionante. Primero, lo primero, confiesa que Calderón sí estaba enterado y que él fue el que pidió el pacto con el narcotráfico. 2. Genaro García Luna obedecía órdenes directas de Borolas. 3. No fue García Luna el único que estaba encargado de relacionarse con el narcotráfico para buscar pactos, sino era también los secretarios de gobernación. De manera particular nos cuenta que había un personaje que era todavía más perverso que García Luna, y este se llamaba Juan Camilo Muriño. Vamos a verlo. Calderón sí pactó con el narco, ventila ex subsecretario de la Sedena. El ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dawager, reveló que el expresidente Calderón sí pactó con las organizaciones del crimen organizado. En entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez, recordó que el general Mario Acosta Chaparro le comentó que Juan Camilo Muriño, quien fue el primer secretario de la Defensa de Calderón, le instruyó que hablara con los líderes de los cárteles para que le bajara a la ola de violencia. Le dieron la instrucción de hablar con los capos para disminuir la violencia. Y al primero que fue a visitar fue a Heriberto Lascano, el líder de los Z40. El Heriberto le dio los teléfonos de los demás personajes del crimen. Eso me lo platicó directamente Mario Arturo, enviado desde luego por las autoridades superiores. El general en retiro incluso comentó que le advirtió a Calderón sobre el historial delictivo que arrastraba García Luna, que consideraba derivó posteriormente a que pasara 11 meses detenido en el penal del Altiplano acusado de asociación delictuosa. Yo se lo advertí a Calderón porque ya había 6 años, los 6 que estuvo en la Policía Judicial Federal primero, que después se convirtió en la AFI. Ya había una serie de comicios de delitos por parte de García Luna, ventiló. Ángeles Dauer comentó además que tuvo conocimiento que el Mayo Zambada, Joaquín Guzmán y Arturo Beltrán le ofrecieron dinero a Calderón para que colocara a García Luna como secretario de Seguridad Pública, quien fue de los artífices de la estrategia de declararle la guerra al narco, la cual dijo no haberse llevado a cabo. Se hubiera evitado un baño de sangre. Creo que se hubiera evitado un baño de sangre.
Al ser cuestionado sobre el veredicto final en Nueva York, quien encontró culpable a García Luna de 5 cargos, 4 de ellos relacionados con la delincuencia organizada, el ex subsecretario de la Sedena señaló que ojalá y caigan todos los que están relacionados en el caso, aunque sea en Estados Unidos, pues consideró que la justicia es like para castigar, a los altos funcionarios. ¿Cómo ve estas impactantes revelaciones, don Nacho? La verdad es que recordamos, tú estabas ahorita teniendo la información de que la Secretaría de Gobernación con Juan Camilo Muriño era muy poderosa, era el Benjamín el Delfín de Calderón para sucederlo. Él pertenecía a una familia español y a una familia con grandes negocios pesqueros en el Golfo de México, con sede en Campeche precisamente. Entonces, este era su delfín, y desde luego, como secretario de Gobernación, pues tenía esa tarea, pues son tareas así muy delicadas. Es que Calderón, ahí, la equivocación de Calderón es que eso lo hacía el PRI en el pasado, cuando tenía el poder tanto a nivel de la nación y como a nivel de estados, la mayoría de los estados o todos los estados. Fíjate que una experiencia que yo tuve personalmente, y me platicó Paco Labastida cuando era gobernador de Sinaloa. Yo fui a dar unas conferencias por allá y lo saludé y me recibió y platicamos largamente su despacho, y me dijo precisamente que tenía mucha violencia allí en Sinaloa, porque él no había pactado como lo hizo su antecesor, que era un señor también Calderón, de apellido Calderón, que no tiene nada que ver obviamente con Felipe, que fue un agente de Fidel Velázquez, que fue gobernador de Sinaloa. Y bueno, me dijo, mira, lo que hacía Calderón, mi antecesor, es que habló con todos los grupos, y a cada uno le asignaba unas coordenadas para sus avionetas y para que funcionaran allá lejos de las ciudades, por la sierra, por las laderas, y allí podían ellos pasar, y el ejército tenía orden de no meterse allí para que ellos pasaran la droga y pasaran todas las naves o lo que quisieran. Entonces así funcionaba el país en general. Aquí funcionó aquí en Tabasco, a mí me tocó también con Mario Trujillo. Eso no lo vi yo en lo personal, pero sí vi cómo funcionaba. Pero sí vi que también había aquí también ese tipo de posibilidades, porque aquí nosotros siempre decían, es que aquí en la laguna de San Pedro, que es el límite con Guatemala, siempre caen avionetas que se estrellan ahí o se echan, no, o sea, unas zamullidas. No, es que esas avionetas venían cargadas de cocaína, y el ejército sencillamente les daba chance de que recogieran toda su mercancía y la llevaran a la otra laguna Machona, y de ahí la llevaban la llevaban a Cayucan, allá por Huimanguillo, y de ahí pasaba ya, ahí estaban precisamente aquellos grupos que entonces manejaban allá en Cayucan el crimen, y precisamente ahí, ¿te acuerdas de Vázquez Lagunes, no? Sí. Cirilo Vázquez y Ponciano Vázquez Lagunes. Entonces ellos tenían todo el apoyo, pero eran todavía 2 o 3 grupos criminales. Podías ponerle coordenadas, ¿no? Aquí pasó siempre, además aquí ha pasado muchísima droga, y todo tenía la protección del PRI, de los gobiernos priistas, obviamente del Ejército Federal, y eran como rutas que se le dejaban libres. ¿Cuántos escándalos hubo aquí de vehículos, de naves que se estrellaban o se caían ahí, supuestamente caían, que nunca se vio ninguna nave, ni siquiera había fotografías, ahí en la laguna de San Pedro y acá en la laguna Machona, y también allá en la laguna, una laguna grandísima que hay allá, que se llama también allá en Huimanguillo. Entonces todo esto era parte precisamente de una ruta. Así que también allá en Sinaloa había rutas, ¿no? Entonces el punto está en que eso era parte, digamos, de la manera en que el PRI, cuando era poder, cuando era omnímodo, tenía un buen manejo y relación con ellos,
les marcaba cuáles eran sus coordenadas, sus rutas, se las daba. Eso sí, la condición que ponían los gobernadores priistas, sí, por allá, jefe narco, pero no quiero que en la ciudad te pongas, ¿no? Sí. Esa era la regla de oro. Por allá pasa y lleva la cocaína que quieras allá a Estados Unidos, punto. Ya que pasa el Estado, ya se arreglaba con el otro gobernador, el grupo de delincuentes. Entonces, la verdad es que esa era la otra condición. No me metas aquí, no me pongas casa de seguridad ni nada. Ahora eso no se respeta. Ahora no se respeta. Entonces, Calderón quiso hacer eso. Pero él mismo también, ya primero ya estaba después de Fox y de Cedillo, ya heredó él un problema severo de narcotráfico. Pero además de eso, él mismo al iniciar una guerra movió todos estos, digamos, grupos criminales que al ser atacados por el ejército, ellos también se armaron. Haz de cuenta que ellos también hicieron sus propios ejércitos. ¿Te acuerdas que pues, precisamente los Zetas y todos era una banda también, que tenía hasta sus uniformes? Y bueno, era un grupo bien organizado, era un ejército también. O sea, los narcotraficantes se armaron también, contrataron gente y empezaron a salir esto de los números y todo esto, que era parte, digamos, de la organización que no existía antes, porque tenía un pacto. Lo que quiso hacer Calderón es, por un lado, lo golpeaba y por el otro lado, negociar con ellos, y creo que esa fue mala estrategia. Debió haber negociado con ellos antes de golpearlos. Puede decir, sí, voy a con la guerra contra el narco, pero debió haber sido un poquito menos real, más bien discursiva, más bien política. En cambio, no sucedió así. ¿Cuál es lo que vimos luego también a raíz de que falló esta política de negociación? Al margen de toda la corrupción y todo de García Luna y de Camilo Murillo y todos ellos, es que vimos cómo murieron 2, 3 secretarios y un subsecretario de Gobernación, murieron en avionazos y en helicópteros. Mataron a Juan Camilo Murillo en un desastre. Es un avión que tumbaron seguramente tierra-aire con un cohete tierra-aire, una de esas bazucas que lanzan misiles pues de corto alcance, pero también que pegan fácilmente a un avión, como el desastre de haber que le hayan disparado al avión, a jet de Gobernación, donde iba llegando Juan Camilo Murillo de una gira por el norte, y precisamente su caída de ese avión, de ese jet, un Citation creo que era, cayó en la avenida Las Palmas, ¿te imaginas? Ahí ahí cerca de la fuente de Petróleos Mexicanos. Fue terrible ese avionazo, porque cayó ahí el avión, pero se llevó obviamente negocios, coches, y mató muchísima gente y luego explotó. Entonces aquello fue un desastre verdaderamente. Entonces luego viene lo de Blake Mora también, sí, que fue un sucesor de Juan Camilo, también lo mataron. Ahí fue un helicóptero, así que no hay para dónde hacerse. Esta declaración del subsecretario de la Defensa tiene todas las, digamos, visos de realidad, y no tenemos que ir tan lejos, porque ahí está la información, ahí están los datos, ahí está la realidad. Le falló, y ahora, bueno, lo que hace López Obrador es que precisamente los ha ido conteniendo con esto de, él tiene razón, porque le ha quitado a los jefes de narcos el ejército de sicarios que contrataban. Ya no hay ejércitos tan grandes, solamente los grupos estos que queman camiones y eso, que más bien esa es sonografía, pero no eficacia. Y bueno, ya ven que las cifras, el informe último que dieron ahí en la mañanera es tremendamente generoso, porque ha bajado el crimen, ha bajado la extorsión. Bueno, la extorsión no ha bajado, pero sí ha bajado todo tipo de homicidios, y también estas matanzas que hacían en bares, en grupos, en conciertos, ha ido bajando muchísimo, ¿verdad? Entonces, creo que estamos en una etapa de... Obrador ha sido muy inteligente, ha atacado las causas y prácticamente le ha dado a todos su beca, y a todos los estudiantes, a los jóvenes, a los campesinos que también se incorporaban en las filas del ejército de sicarios de cada grupo. Ya esa chamba ya no está tan de moda, ¿verdad? Porque de halcones ganaban fácilmente 4 o 5 mil pesos a la semana.
Entonces era un gran negocio para ellos también enfilarse al narco, pero también acuérdate que también esto del huachicol era otro negociazo, sí. Entonces también ahí ya ves que está metido preso a los mismos dueños de las casas y terrenos donde han descubierto tomas clandestinas. Así que vamos para adelante en ese sentido. Y obviamente el desprestigio, volvemos a repetir, el desprestigio del PAN es total. Pues con eso, don Nacho, terminamos esta emisión del Aguijón del día de hoy. Los invitamos, como siempre, a que le den like, compartan y se suscriban. Ya saben, abajito tienen las redes sociales de don Nacho, Hojas Políticas en Twitter y también en YouTube. No se les olvide ir a el canal de El Aguijón, suscribirse y activar la campanita. Y por último, les dejo también ahí mis redes sociales, Publio Romero en Twitter y Publio ARL en YouTube, para que se sigan informando. Y nos vemos, don Nacho, cerramos esta emisión de jueves. Así es, muchas gracias, nos vemos mañana viernes, vamos a Salón Carnitas, vamos a tener una cochinita allí, la vamos a rebanar pedacito a pedacito, pues gracias.